Tan pronto como empezamos a crear un programa, aunque sea en el lenguaje más simple de programación, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con piezas de información. Por ejemplo, si estamos construyendo una calculadora de un préstamo bancario, es necesario realizar un seguimiento de la cantidad del préstamo, el número de meses o la tasa de interés. Si estamos escribiendo un videojuego, es posible que necesitemos saber cuál es la puntuación actual, cuál es la posición del jugador en la pantalla, o cuántas vidas nos quedan, o qué imagen vamos a usar para representar a nuestro jugador. Por tanto, vamos siempre a trabajar con datos y necesitamos variables para almacenar estos datos. Las variables son simples contenedores de información. Lo que vamos a hacer es acudir a la memoria del ordenador y reservar un pequeño pedazo de esta memoria, dándole un nombre para utilizar, siempre que nuestro programa esté en ejecución. Vamos a tomar este espacio y le vamos a poner un nombre, y luego introduciremos un valor dentro de este espacio con un nombre, como por ejemplo una dirección de correo electrónico o la fecha de nacimiento del comprador, o bien quizás la posición de una imagen, o simplemente un número. Luego vamos a poder cambiar este valor si lo necesitamos. Las variables pueden variar, de ahí el nombre. Así que en JavaScript se crean variables de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a escribir la palabra var escrita en minúsculas, que es la parte del lenguaje JavaScript. Por tanto, esto quiere decir que esta palabra no la podemos variar. A continuación, vamos a nombrar la variable, en este caso año. El nombre de la variable depende de nosotros y debe representar el conjunto de datos que vamos a crear. Así que, en este caso, podemos crear una variable llamada año, o bien una variable llamada email cliente, o bien una variable llamada fecha de hoy, o bien incluso, mientras estemos experimentando al crear nuestros propios programas, podemos crear también palabras sin sentido como foo o incluso una sola letra como x. El nombre que usamos para declarar una variable debe escribirse como una sola palabra. No se permiten espacios y los únicos caracteres permitidos son letras, números, guiones y dólares. No se permiten otros caracteres, pero además hay otra restricción que os voy a decir, y es que no se puede empezar con un número. Por tanto, este nombre de variable, por ejemplo, no funcionaría. Pero, sin embargo, si invertimos el número y las letras poniendo los números al final, sí que funcionaría correctamente. Lo que estamos haciendo, por tanto, cuando creamos una variable es reservar este pequeño espacio de memoria para almacenar un valor. Por tanto, desde el momento en el que escribimos esta línea de código, existe esta variable. Tiene un nombre, año, pero no tiene un valor. Esto se considera como no definido, undefined, y esta palabra tiene un significado especial en JavaScript. No tiene sentido tener una variable que se quede sin definir. Por tanto, vamos a establecer el valor inicial de la variable cuando sea necesario. Podríamos hacer esto de dos maneras. La primera es usando dos declaraciones. Primero digo var y año, y entonces a continuación le digo que año es igual a 2011. Y lo que hace es poner el valor de la variable. Es muy importante que nos demos cuenta aquí que el signo igual está estableciendo el valor de la variable y le está asignando, en este caso, el valor numérico de 2011. Otra cosa que puedo hacer es combinar estas dos líneas en una sola sentencia, de manera que en una sola línea tenga tanto la creación de la variable como su valor. Si hago esto, por tanto, ya no haría falta la segunda línea, en la cual estaba estableciendo que año es igual a 2011. El resultado, por tanto, será exactamente el mismo que antes. Esta es la segunda manera de crear una variable. O bien lo puedo hacer en dos líneas, creo primero la variable y luego le asigno un valor, o bien lo puedo hacer todo directamente en una sola línea. Incluso en este punto es donde JavaScript nos va a permitir ser un poco descuidados, ya que JavaScript es un lenguaje bastante tolerante si lo comparamos con otros lenguajes de programación. Por tanto, no es ni siquiera necesario poner la palabra reservada var,
Podría poner directamente año es igual a 2011. Si JavaScript llega hasta esta línea y encuentra que año es igual a 2011, no pasa nada porque no esté la palabra var, porque automáticamente va a saber que año debe ser una variable y 2011 debe ser su valor. Sin embargo, también voy a decir que aunque esto es posible, no es nada recomendable, especialmente si más adelante vamos a saltar a otros lenguajes de programación más estrictos. Por tanto, siempre va a ser bueno para nosotros acostumbrarnos a usar la palabra var al definir nuestras variables. Hay una cosa que tenemos que entender antes de continuar, y es un repaso de un concepto previamente explicado. Voy a crear una variable llamada x y le voy a asignar el valor 200. Pero una vez más debo tener cuidado, que JavaScript es un lenguaje que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Creo ahora una nueva línea en la que digo que x, fijémonos que en este caso es x mayúsculas, equivale a 210. ¿Podría haber escrito esta segunda línea intencionalmente en mayúsculas o podría haberla escrito así por accidente? Pero el caso es que lo que tengo en la pantalla no es que le asigno a x el valor 200 y luego cambio ese valor 200 por 210. No, esto no es lo que tengo en la pantalla. Recordemos que JavaScript diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y por tanto, lo que tengo es que, por una parte, he creado una variable x minúscula y le he asignado el valor 200. Y por otra parte, he creado otra variable diferente llamada x mayúscula y le he asignado el valor 210. Por tanto, una vez más, debemos tener mucho cuidado en diferenciar correctamente mayúsculas y minúsculas. Vamos a hablar a continuación de lo que pasa al declarar múltiples variables. En este ejemplo tengo la declaración de 3 variables que probablemente voy a necesitar durante la realización de algún programa. Tengo la variable año, tengo la variable mes y tengo la variable día. Sin embargo, vemos que para definir 3 variables voy a tener que escribir 3 líneas y 3 veces la palabra var. Y prácticamente en cualquier lenguaje de programación, cuando estoy haciendo algo múltiples veces, probablemente hay una manera más breve, más sencilla de hacerlo. En este caso, lo que puedo hacer, por tanto, es en una sola línea declarar las 3 variables, simplemente separadas por comas. Puedo hacer también esto a través de la declaración de múltiples variables con sus valores correspondientes. Tengo por una parte año, que es igual a 2014, tengo por una parte mes, que es igual a 10, y tengo por una parte día, que es igual a 31. Así que, en este caso, una vez más, siempre que los tipos de datos sean iguales, en este caso un tipo numérico, voy a poder expresar estas 3 declaraciones de variables en una sola línea, una vez más separándolas con comas, donde voy a asignar variable valor, coma, variable valor, coma, variable valor, y siempre fijándonos en el signo igual, que es el operador de asignación, que me sirve para asignar un valor a una variable. Por tanto, en JavaScript, cuando creamos una variable, podemos hacer cualquier cosa con ella. Podemos crear números, podemos crear textos, podemos crear fechas. Podemos comenzar con una variable que sea numérica y a continuación cambiar ese número por un texto. Esto puede parecer que no sea extraño, pero sin embargo hay muchos otros lenguajes de programación donde no puedo hacer esto y en JavaScript sí que puedo. Por tanto, hay otros lenguajes de programación en los que crear una variable no solo significa definir un contenedor, sino también decir qué tipo de contenedor vas a crear. Si creo una variable en esos otros lenguajes de programación que sea de tipo numérico, luego no podría ponerle una cadena de caracteres alfanuméricos, porque eso no es un tipo de datos numéricos. De todas formas, esto no ocurre así en JavaScript, aunque es útil saber que sí que ocurre en otros lenguajes de programación.